Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 11 de noviembre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Realty Income Corporation y en la sección educativa vamos a hablar sobre rates. Una semana muy interesante donde los principales índices terminaron sólidamente en territorio positivo, rebotando fuertemente de las pérdidas de la semana anterior. El Dow Jones subió el 4.2%, el Standard & Poor's 500 el 5.9% y el Nasdaq brincó el 8.1%. La semana arrancó de forma positiva con la expectativa de que el Partido Republicano ganaría la mayoría en el Congreso en las elecciones que se realizaron el martes. Sin embargo, las elecciones estuvieron mucho más competidas de lo esperado. Al día de hoy aún quedan algunos resultados pendientes, pero parece que el Partido Demócrata mantendrá control del Senado, pero el Partido Republicano logrará una ligera mayoría en la Cámara de Representantes. La incertidumbre causada por las elecciones hizo que la bolsa bajara de forma considerable el día miércoles cuando los resultados se empezaron a dar a conocer y no estaba claro quién tendría control del Congreso. Y bajó la bolsa porque, como mencionamos la semana pasada, un gobierno dividido suele ser positivo para la bolsa, porque comúnmente hay menos cambios radicales cuando ningún partido tiene control total. Y además vi una estadística interesante que muestra que el mejor desempeño que ha tenido la bolsa en años recientes ha sido con un presidente demócrata, pero con un Congreso republicano. Esto pasó en los 90s con Bill Clinton y después pasó con Barack Obama. No quiere decir que se vaya a cumplir con Joe Biden, pero me pareció una estadística relevante. Y otra estadística que leí en la semana es que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, en cada elección de medio término de presidente, la bolsa ha estado por arriba un año después. De nuevo, no es garantía de nada, pero da esperanzas de que las cosas mejoren el próximo año. Entonces, la bolsa bajó el miércoles con la incertidumbre de las elecciones, pero el jueves se reportó el CPI o índice de precios al consumidor, uno de los principales indicadores de la inflación, y mostró un número menor al esperado. Durante el mes de octubre se situó en 7.7% comparado con el año pasado, cuando muchos analistas esperaban el 8%. Y este sigue siendo un número muy grande, pero el puro hecho de que se haya marcado una disminución da esperanzas de que la Fed empiece pronto a moderar la intensidad del incremento en las tasas. Y es muy interesante porque esto es pura especulación. Es apenas un punto en una gráfica que muestra un muy ligero cambio de tendencia, pero fue suficiente para detonar el brinco diario más grande de los últimos 2 años. Y esto muestra cómo los mercados están en espera de un punto de inflexión, pero se tratan de adelantar y por eso es tan difícil atinarle a un mínimo en la bolsa. Pero para que la bolsa siga subiendo, se necesitan muchas cosas que alimenten el rally. Más confirmación de que la inflación está bajando y sobre todo de que la Fed va a moderar el incremento de las tasas. Si esto no se da, seguramente visitaremos de nuevo los mínimos del año. Entonces, aún no se puede cantar victoria ni mucho menos, pero es definitivamente oxígeno puro para los inversionistas que llevan prácticamente un año viendo cómo la bolsa no deja de caer y están esperando el cambio de tendencia. Uno de los factores que ayudó a la disminución en la inflación fue una caída en el costo de los fletes. Durante la pandemia, las fuertes disrupciones en la cadena de suministros elevó dramáticamente el precio de los fletes a nivel mundial. Esto es algo que le ha pegado parejo a prácticamente todos los productos que necesitan ser transportados, desde alimentos hasta componentes electrónicos, y parece que la logística empieza a estabilizarse y el precio del transporte ha bajado sustancialmente, lo que ha ayudado mucho a reducir la inflación. También durante la semana se reportó un aumento en las solicitudes de seguro de desempleo y mostró un ligero incremento, y esto los mercados lo ven como positivo porque es señal de que posiblemente ya se esté enfriando un poco el mercado laboral. Y la debilidad sigue siendo principalmente en empresas tecnológicas. Elon Musk ha despedido al 50% de los empleados de Twitter y Mark Zuckerberg anunció el despido de 11,000 personas, lo que representa el 11% de los empleados de Meta. Amazon también anunció un plan de ahorro que incluirá reducción de personal. Otro suceso relevante fue la caída en el precio del Bitcoin y de prácticamente todas las criptomonedas, debido a la quiebra de una de las plataformas más populares para comprar y vender criptomonedas, llamada FTX. Su fundador y director general, Sam Bankman-Fried, está siendo investigado por fraude. Resulta que FTX usaba el dinero de sus usuarios para hacer trading con mucho apalancamiento sin la autorización y de hecho sin el conocimiento de los usuarios. Y las pérdidas acumuladas durante el año llevaron a la firma a la bancarrota.
El Bitcoin cerró la semana por debajo de los $17,000, cuando su máximo histórico marcado el año pasado fue de $68,000. Ha habido nerviosismo sobre qué tanto el desplome en el mercado de las criptomonedas puede afectar al sistema financiero global, pero por ahora parece que por lo menos las instituciones más grandes no tienen mucha exposición a este tipo de activos, por lo que parece que no debería causar mayores problemas como cuando quiebra un banco tradicional. No hubo muchos reportes trimestrales durante la semana, pero el más relevante fue sin duda el desastroso reporte de Disney. Sus utilidades cayeron 18%, aunque sus ingresos subieron 9%. Su plataforma Disney Plus está creciendo y añadió 12 millones de nuevos suscriptores, pero el costo de operación de la plataforma y el costo de desarrollar nuevo contenido ha subido sustancialmente, lo que le está pegando a sus utilidades, y esto hizo que el precio de sus acciones cayeran a su precio más bajo en más de 2 años. La próxima semana, la información más relevante será el reporte sobre las ventas al menudeo, que no es una medida directa sobre la inflación, pero si muestra una disminución, podría indicar que efectivamente se está enfriando. Además, durante la semana reportan Walmart y Target, las dos cadenas más grandes de ventas al menudeo, y será interesante saber sus opiniones acerca del estado de los consumidores. También reportan varias empresas tecnológicas, principalmente vale la pena monitorear los reportes de Nvidia, Palo Alto Networks y Applied Materials. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Realty Income Corporation. Su símbolo es la letra O. Realty Income Corporation es una empresa que funciona como un REIT, es decir, un fideicomiso de inversión en bienes raíces, que explicaremos más a detalle en la sección educativa. La empresa se fundó en 1969 por los hermanos Clark, que compraron una propiedad que rentaban a un Taco Bell. Su objetivo fue la de crear una empresa que pudiera pagar un dividendo mensual de forma consistente, con poco riesgo, pero con el potencial de incrementarse con el tiempo. Y de ahí poco a poco fueron adquiriendo propiedades que después rentaban a empresas que requieren de locales comerciales para operar a través de contratos de largo plazo. Y en 1994, la empresa salió a bolsa a través de un IPO tradicional. Actualmente cuenta con más de 11.700 propiedades con contratos de renta que promedian los 15 años, y entre sus principales inquilinos están empresas como Walgreens, 7-Eleven, CVS, Chipotle, Home Depot y Walmart. En total tienen más de 1.100 distintos clientes y su tasa de ocupación es del 99%. El 90% de sus propiedades están en los Estados Unidos, pero han empezado a expandirse en Europa, donde ya tienen presencia en Reino Unido y en España. El principal atractivo que tiene Realty Income es su dividendo. Es de las pocas empresas públicas que paga un dividendo mensual. La gran mayoría lo hace de forma trimestral, pero Realty Income desde su fundación decidió hacerlo de forma mensual. Actualmente su rendimiento es del 4.6% anual. Como dato, llevan pagando dividendo 629 meses de forma consecutiva, es decir, llevan 53 años pagando su dividendo de forma consistente sin faltar un solo mes. Además de que han incrementado su dividendo 117 veces desde que se convirtió en empresa pública en 1994, por lo que es parte del selecto grupo de Dividend Aristocrats. Realty Income no es una empresa que tenga un potencial de apreciación muy grande ni muy rápido. Es más bien una empresa muy segura y que paga un dividendo atractivo. Y por esta razón, Realty Income puede ser un buen candidato para nuestro portafolio. En la sección educativa vamos a hablar sobre REITs. REIT son las siglas de Real Estate Investment Trust, lo que en español se traduciría como fideicomiso para inversión en bienes raíces. Y son empresas que se enfocan en adquirir y administrar propiedades que generan ingresos a través de rentas o de venta de propiedades. Y muchas de ellas cotizan en bolsa, por lo que es muy sencillo comprar acciones y suelen ser muy líquidas. Comúnmente, una REIT consigue recursos a través de la salida a bolsa tradicional, una IPO, y el dinero recaudado lo usa para comprar o desarrollar activos en bienes raíces. Invertir en una REIT es una forma sencilla de participar en el mercado de bienes raíces de los Estados Unidos sin la complejidad de participar de forma directa a través de alguna propiedad. En muchos aspectos, una REIT es como una empresa convencional, pero tiene ciertas características especiales y por eso se catalogan de forma distinta, además de que tienen ciertos beneficios fiscales. La mayoría de las REITs, que son las conocidas como Equity REITs, tienen un modelo estándar y sencillo de entender. Simplemente compran o desarrollan inmuebles y después cobran rentas, y sus ingresos son repartidos a los inversionistas en forma de dividendos.
También hay REITs que se dedican a financiar desarrollos inmobiliarios a través de hipotecas. Estas se llaman mortgage REITs y estas obtienen sus ganancias a través de los intereses cobrados, y de la misma forma sus ingresos son repartidos a los inversionistas en forma de dividendos. Y una de las principales diferencias entre una REIT y una empresa convencional es que para poder ser catalogada como REIT y tener los beneficios fiscales, forzosamente tienen que repartir por lo menos el 90% de sus utilidades como dividendos a sus inversionistas. De hecho, muchas reparten el 100% en dividendos. Esto hace que el rendimiento de sus dividendos suele ser muy bueno, en algunos casos por arriba del 10%, pero por esta misma razón suelen tener un incremento de capital muy bajo. Es decir, las acciones de este tipo de empresas pagan muy buenos dividendos, pero suelen incrementar poco su valor con el tiempo. Están diseñadas para inversionistas que buscan ingresos recurrentes, aunque la apreciación de capital sea muy pequeña. Las REITs normalmente invierten en muchos tipos distintos de propiedades, como edificios de departamentos y de oficinas, bodegas, hospitales, centros comerciales, hoteles, etc. Y hay REITs que se enfocan en algún tipo de propiedad en particular y hay algunas otras que tienen portafolios diversificados en varios tipos de propiedades. Las REITs públicas, es decir, las que cotizan en bolsa, tienen en total más de 535,000 propiedades distintas en los Estados Unidos, con valor de mercado de más de 3 trillones. Y se estima que más de 145 millones de norteamericanos viven en propiedades donde el dueño es una REIT. Algunos ejemplos de REITs en el sector comercial son Realty Income Corporation, de la que hablamos en la idea de la semana, Omega Healthcare Investors y Medical Properties Trust, que se especializan en propiedades para la industria de la salud, American Tower Corporation y Crown Castle International, que se dedican a rentar infraestructura para telecomunicaciones, digamos que rentan las torres donde otras empresas ponen antenas de comunicación, y Prologis, que se especializa en naves industriales. En el sector residencial, algunos ejemplos son Camden Property Trust, Equity Residential y Armor Residential. Y también hay ETFs de REITs, que permiten diversificarse dentro de este tipo de empresas. Hay ETFs de REITs por sector, como el INDS, que se enfoca en REITs industriales, o el REZ para REITs residenciales. Y hay algunos que tienen REITs de muchos sectores distintos, como el NURE. En otros países hay estructuras similares a las REITs, aunque tienen distintos nombres. Por ejemplo, en España se llaman SOCIMIs, o Sociedades Cotizadas de Capital Inmobiliario, y en México se llaman FIBRAs, o Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces. Entonces, en resumen, una REIT es para efectos prácticos una empresa que se dedica a las bienes raíces, ya sea adquiriendo propiedades y rentándolas o facilitando hipotecas para la venta. Pero tienen dividendos altos, debido a que distribuyen por lo menos el 90% de sus utilidades a los inversionistas y representan una forma sencilla de participar en el mercado de bienes raíces. Y están diseñadas principalmente para inversionistas que buscan un ingreso recurrente. Sí tienen la posibilidad de aumentar su valor con el tiempo, pero su principal atractivo son sus dividendos con rendimientos elevados. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo en el blog invertirenlabolsa.substack.com, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y si alguien lo prefiere, también estaremos subiendo el audiograma a YouTube, donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen una duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.